Bueno, reanudamos las jornadas con la última mesa, no sin antes también hacer mención hoy la presencia del excelentísimo señor presidente del Consejo Jurídico de la región de Murcia. Gracias por su asistencia, la magistrada doña Consuelo Yuris y al resto de asistentes. Espero que hayan podido descansar durante esta noche, porque hoy tenemos una ponencia más que interesante y hoy nos acompaña aquí, al que le quiero agradecer antemano su asistencia, porque sé que tiene una agenda muy complicada, a don Rafael Fernández Valverde, magistrado presidente de la sección de Urbanismo y Medio Ambiente del Tribunal Supremo. Para nosotros, para la dirección de los servicios jurídicos, es un honor que hoy nos acompañe don Rafael, natural de Córdoba, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, miembro de la carrera judicial en diferentes categorías y destinos, con juzgado de primera instancia, instrucción en Las Palmas, Huelva, Cádiz. Magistrado desde el año 1981, especialista de lo contencioso administrativo, juez unipersonal de menores de Las Palmas desde 1984 a 1989, profesor asociado a tiempo parcial en las universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Complutense de Madrid, académico de número de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido presidente en algunos periodos electorales de la Junta Electoral de Canarias. Ha intervenido en numerosos congresos y jornadas. Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia desde el 4 de mayo de 1990. Vocal del Consejo General del Poder Judicial en diferentes periodos y magistrado del Tribunal Supremo desde el día 4 de noviembre de 2003. Asimismo, ostenta y está en posesión de la Cruz Distinguida de primera clase, como la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y Medalla de Oro de Mérito de la Justicia concedida por el Gobierno de Canarias en el año 2002. Tenemos la suerte de contar hoy con su presencia sobre un tema que ha afectado a muchísimas comunidades autónomas, como la nulidad de los planes generales de ordenación urbana. Muchas gracias, don Rafael. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días. La verdad que el agradecimiento es mío, salvo en un aspecto concreto, que es en el de la lectura del currículum, porque yo en estos casos reivindico la jurisprudencia europea del derecho al olvido, ¿no? Porque realmente el currículum, lo único que pone encima de la mesa, pues ya el ser un veterano, en fin, magistrado dedicado al final, pues y también desde hace bastante tiempo a estas historias del urbanismo y del medio ambiente, ¿no? Por tanto, mi agradecimiento, lógicamente, por venir aquí. El tiempo no es mucho, pero la verdad que es muy interesante el pulsar siempre la situación. Yo ya me considero inimputable a muchos efectos y, en consecuencia, creo que puedo decir muchas cosas que hace años no decía. Y como ya pues me van quedando pocas sentencias que dictar en mi vida, escasamente 3 años, pues las quiero dictar con una visión de conjunto de lo que es la situación y tratando de resolver, pues no el caso concreto, que lógicamente es la primera de las pues respuestas que hay que dar, sino tratando de, pues en situaciones como la que nos encontramos, de aportar soluciones de una perspectiva jurisdiccional al conflicto realmente del que nos encontramos en el ámbito pues del urbanismo y del medio ambiente, ¿no? Por tanto, yo comparto prácticamente con todos ustedes, a los que les agradezco la asistencia, la situación pues delicada en la que se encuentra pues el urbanismo de este país. Yo creo que no es una sola causa, son muchas causas las que han venido a confluir a que hayamos llegado a esta situación. Creo que hay bastante, ahora lo iremos viendo, pues coordinación en la situación de lo que está ocurriendo, pero me parece que también empiezan a aparecer, que es lo más interesante quizá de lo que podamos decir aquí hoy, empiezan a aparecer soluciones para que cada uno, lógicamente manteniéndose en su posición institucional, pues podamos contribuir a la, sobre todo, seguridad urbanística, ¿no?, de este país, que me parece que es algo realmente interesante, ¿no? Por tanto, comienzo mi intervención diciendo que el hilo conductor, o lo que los jueces, y saludo lógicamente a mi compañera de Murcia, Consuelo, sobre estos temas, lo que los jueces queremos dar es seguridad jurídica. Nosotros podemos estirar las normas hasta donde lógicamente podemos,
podemos o queremos dar, digamos, respuestas razonables, proporcionadas, y creo que lo estamos haciendo, pero evidentemente también necesitamos de la colaboración del legislador que nos dé los mimbres adecuados para poder llevar a cabo interpretaciones, digamos, constructivas, ponderadas, razonadas de las situaciones en que nosotros pues nos encontramos. Yo les voy a hacer un pequeño diagnóstico que todos ustedes pues conocen. Y lógicamente tras agradecer una vez más pues al presentador y lógicamente a la Asociación de Letrados y a todos los letrados de las distintas comunidades autónomas que se han desplazado aquí, su opinión lógicamente es muy interesante. Les quería hacer una especie de mi visión de cuál es el momento actual del urbanismo y en este país. Y luego pues tratar de poner de manifiesto, siguiendo algún texto legal ya en ciernes, que creo que hay que desde las distintas perspectivas impulsar, porque con él yo creo que conseguiríamos bastante más estabilidad de la que tenemos en este momento. Y me parece que en estos momentos de impasse legislativo es bueno pues hablar de modificaciones legislativas de tal forma que esto se convierta en algo que cualquiera que sea la fuerza política que tenga mayoría en el Parlamento lo asuma con el contenido obviamente que las fuerzas parlamentarias pues consideren, pero entiendan que es una de las pues actuaciones normativas más urgentes que me parece que existen en este momento en este país, teniendo en cuenta las repercusiones de índole, no solamente de índole pues local, que afecta, como ustedes saben, a muchísimos municipios, sino sobre todo, y vuelvo al principio, de otorgar seguridad jurídica y seguridad urbanística en este país, ¿no? Bien, pues yo creo que la situación es una situación muy parecida a otros momentos en que este país pues ha tenido lo que yo he calificado de algunos hitos históricos, ¿no?, de lo que ha sido el urbanismo en este país, ¿no? A mí me gusta, y lo digo sin ánimo de crítica, entonces era el Estado. Y entonces era el Estado era pues en el año 56, cuando ensayamos nuestras primeras normas urbanísticas. El Estado era en el 75 y el 76, cuando después de 20 años de ley del suelo, pues hacemos una reforma, pero continuamos con la línea esencial en la que iniciamos, que es el planeamiento a través de esos instrumentos tan denostados en el día de hoy, que son los planes urbanísticos. Y luego hay un tercerito, todavía cuando era el Estado nada más, en donde se produce un cambio ideológico significativo en este país, cuando el Partido Socialista accede al poder y se produce un cambio pues importante en la legislación del suelo, ¿no? Hasta ahí el tema pues circula en un régimen, digamos, de unidad de criterio, parecido a lo que sigue existiendo en la mayoría de los países europeos. Hace unos días, ahora les explicaré, estábamos en el Consejo de Estado francés, una delegación y lógicamente hicimos un tête-à-tête con nuestros colegas del Consejo de Estado francés en materia de urbanismo y vous êtes fou, ¿no? Estábamos locos cuando yo intentaba explicar que teníamos 17 legislaciones autonómicas en materia de urbanismo, ¿no? Bien, quiero decir que pues esto de este país es una cosa bastante excepcional a nivel europeo, pero nada de críticas. Esto es lo que hay y lógicamente esta es la situación que nosotros tenemos que resolver. Bien, todos ustedes conocen la famosa 61-97 y cómo a partir de ese momento el urbanismo se convierte o se clarifica que es una competencia autonómica y a partir de ese momento es donde, digamos, la dispersión normativa se pone encima de la mesa, ¿no? El legislador estatal reacciona, entre comillas, ¿no?, con la ley del 98 del suelo y de las valoraciones, que lógicamente lo que trata es de poner encima de la mesa hasta donde el Estado puede seguir, digamos, regulando el ámbito estrictamente urbanístico, y a partir de ese momento ustedes conocen perfectamente cómo todas y cada una de nuestras comunidades autónomas
pues de una forma relativamente, vamos a decirlo, coordinada con el Estado, pues ponen encima de la mesa sus peculiaridades urbanísticas, ¿no? Este tocho pues es lo último, que son las dos de Extremadura, la de Andalucía y las dos más completas, y la otra, la de las Islas Baleares. Bueno, y esto es escasamente de hace un año. Y la última, que es de antes de ayer, que es muy cortita, de La Rioja, que por cierto tiene una, no sé si hay alguien de La Rioja, tiene una cosa sorprendente desde mi punto de vista, que es un consorcio, que es el consorcio que va a ejercer la potestad, bueno, se autoriza, imagino que luego ya será la materialización. La primera vez que yo veo, que posiblemente es así, pero para mí me ha sorprendido, veo una cosa ingeniosa, por supuesto, que es un consorcio, y el consorcio va a ser el que va a controlar la legalidad urbanística, por supuesto con potestad sancionadora en el ámbito. Hay agencias, como es la gallega, que funciona muy bien, pero yo la verdad que nunca he visto un consorcio. Bueno, pues esa es la aportación de una ley que tienen ustedes en el boletín de antes de ayer, me parece que es del día... Bueno, pues esta es la situación normativa que todos ustedes más o menos ya conocen, y cada uno pues tiene su visión concreta de todos y cada una de nuestras distintas comunidades autónomas. Al final, el Estado sigue pues caminando con los dos textos refundidos que todos conocemos. En primer lugar, el del año pues 2007. Hay una renovación radical acerca de muchos de los aspectos significativos, y luego pues el siguiente, ahí hago especial referencia a los aspectos expropiatorios, que aquí en Murcia pues ha habido realmente bastante. La última línea del Supremo es la no admisión a trámite de los recursos de casación formulados contra muchísimas, porque se entiende que son, bueno, aprovecho para decirle que sobre todo esto pues incide en el ámbito urbanístico un problema, que es el problema del conocimiento de los asuntos por parte del Tribunal Supremo, que tiene dos límites que intentamos que no sean infranqueables, pero que en principio el legislador, de una parte no al derecho autonómico y de otra parte no a la valoración probatoria, ¿no? Con lo cual pues estamos todos ensayando un sistema casacional realmente complicado, ¿no? Yo sí creo que en los últimos meses hemos dado un pequeño giro, y yo creo que hemos llevado a los extremos que merece el famoso 88.3, el de las disposiciones generales, y en consecuencia mi valoración y mi razonamiento es que un plan general obviamente es una disposición de carácter general, por tanto lo que hay es una presunción acerca de la admisión del recurso de casación, y que no es necesario que la parte acredite que tiene, digamos, una especial relevancia. Va de suyo que las repercusiones económicas, sociales y de otro tipo que tiene un plan general, pues lógicamente merece una reflexión, sobre todo con algo, y esto ya no es sino la crítica al sistema, sobre todo cuando no hay una segunda instancia, por lo menos en estos casos concretos, y mientras el tema no se acabe de desarrollar. Por lo tanto, me parece que ha habido en los últimos meses un giro hacia la admisión cuando se trata, lógicamente, de nulidades, de planes generales, no cuando se trata de impugnaciones singulares, concretas, particularizadas. Yo quiero que lo mío sea urbano, pues bueno, eso tendrá que someterse lógicamente a las reglas habituales de la relevancia pues casacional y este tipo de cosas que ustedes conocen perfectamente. Bueno, ustedes saben que sobre este texto refundido del 2007 pues aparece la crisis económica, y el legislador, pues después de la Ley de Economía Sostenible, pues tiene que venir con la famosa Ley de las 3 R's a intervenir en el proceso pues de la crisis económica. Sale en defensa del sector inmobiliario español, que es lo que dice el texto refundido, y en consecuencia pues pretende dar un giro a la situación, potenciando la rehabilitación edificatoria, buscando un marco normativo más adecuado para pues la reconversión y la reactivación del sector de la construcción. Intenta fomentar la calidad, la sostenibilidad, en fin, etcétera, etcétera. Y al final, pues, que es donde quería llegar, pues nos encontramos con el texto refundido en este momento en vigor del año 2015,
que constituye pues tanto una normativa urbanística estatal básica y que se complementa pues con las múltiples, que ya les sacaba aquí antes, pues normas que vienen produciendo en el ámbito de las comunidades autónomas. Normas que vienen produciendo en el ámbito de las comunidades. Desde mi punto de vista, la situación actual. Yo creo que estamos en presencia de un urbanismo menos concertado. Esto es, no quiero yo aquí pues darle la estocada final al convenio urbanístico y mucho menos al convenio de gestión urbanística, pero sí es cierto que el convenio de planeamiento urbanístico pues es algo que en la situación actual ha venido a decaer, lógicamente. Yo creo que la potencialidad que tiene la expresión que se contiene hoy día en el 4.1 del texto refundido del 15, la ordenación territorial y el urbanismo son funciones públicas no susceptibles de transacción, me parece que ha calado suficientemente en la práctica y en la realidad de nuestra vida urbanística y, en consecuencia, a mí me da la sensación de que ya pues no hay situaciones. Les cuento una anécdota real, ¿no?, para que vean cómo nos complicamos la vida, ¿no? En la época, no sé si hay alguien de Marbella, pero todo de Marbella, poco más o menos, ustedes conocen la situación cuál ha sido, pero aparecen montones de convenios urbanísticos suscritos allá en los años 90, donde además es curiosa la expresión que se utiliza. La expresión es: firmamos el convenio a cuenta de el siguiente plan de urbanismo, ¿no? ¿Qué ocurre? El siguiente plan de urbanismo es un plan que se ha anulado y, en consecuencia, esos convenios, pues que nunca fueron ejecutados porque estaban pendientes de cobrar la cuenta de ese planeamiento, como la cuenta al final no se paga, pues aparecen pues las reivindicaciones acerca de los terrenos. Obviamente fueron entregados, los terrenos como terrenos han desaparecido y están situados debajo de magníficas urbanizaciones, y la expresión pues gráfica "que hay de lo mío", ¿no? Claro, el "que hay de lo mío" supone ¿cuándo firmó usted el convenio? ¿Hace 15 o hace 5? Y esta es una de las dudas que tenemos que resolver. ¿Le aplicamos los 15 años del antiguo 1964 o le aplicamos los 5 años de la normativa presupuestaria? ¿Dónde llevamos el urbanismo? ¿Lo llevamos al ámbito de los contratos privados? ¿Lo llevamos al ámbito público del ámbito tributario, ¿no? Como a nosotros nos gusta enredar las cosas, digo nosotros los magistrados, pues una sección de Málaga dice una cosa y la otra dice otra, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la... Pero para que vean, quiero decir que es un poco el resto de lo que creo que ha sido el urbanismo que yo llamo concertado o convencional, y que me parece que, digamos, sus consecuencias pues no han sido en principio favorables. Han sido consecuencias, han tenido sus consecuencias en el ámbito de una cierta agilidad, etcétera, etcétera, pero obviamente, bueno, aparte de la regulación ya que existe hoy en la Ley 40, ¿no?, del 2015, que ya hay un régimen jurídico estable, etcétera, etcétera, igual que el de los consorcios, pero evidentemente esto no es así. Fíjense, por ejemplo, la magnífica, aparte de las autonómicas, pero la estatal, la Ley de Transparencia del 13, la relación de los... Hay que publicar la relación de los convenios urbanísticos con mención a las partes firmantes, su objeto, el plazo de duración, etcétera, etcétera. O sea, que ha acabado, digamos, esa fase, pues, vamos a decir que opaca de ese urbanismo concertado que era tradicional en nuestro país. Por tanto, yo creo que el urbanismo, a consecuencia, y en segundo lugar, es un urbanismo mucho más transparente, ¿no?, mucho más claro, mucho más participativo, y posiblemente esa exigencia de participación, de audiencia, pues es lo que ha dado lugar a muchas causas de nulidad también del mismo, ¿no? Esto tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Fíjense cómo la ley del suelo, el texto refundido del 2015, no tiene exposición de motivos. Sí lo tenía la ley del suelo del año 2007. Venía a decir, dice: los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de ejecución urbanística tienen una trascendencia capital que desborda con mucho el plano estrictamente sectorial por su incidencia en el crecimiento económico, en la protección del medio ambiente y tal. Por ello, la ley asegura unos estándares mínimos de transparencia, de participación ciudadana real y no meramente formal, y de evaluación y seguimiento que tienen los planes sobre la economía y sobre el medio ambiente.
En tercer lugar, yo creo que seguimos complicándonos la vida en los dos aspectos del elemento bifásico de aprobación del planeamiento, ¿no? Pues basta que el ayuntamiento tenga una cierta tendencia a ordenar la cosa de alguna forma y no podemos conseguir la cierta coordinación, lógicamente de carácter político y de carácter técnico, que conlleva en el ámbito de la comunidad autónoma, ¿no? Yo siempre cito, y que conste que me gusta mucho La Rioja, no quiero hoy lo ha tocado La Rioja, pero bueno, pero siempre me ha encantado lo de la ciudad, la ecociudad, ¿no? de Logroño, pues joder, el ayuntamiento quiere colocar quiere salvar, digamos, una pequeña montaña, creo que es, o algo así, paisajística, que tiene en un sitio, y allí pues la comunidad autónoma, que además es para colmo del mismo signo político, no, allí tiene que colocar las viviendas de protección oficial. Bueno, esto es lo que se llama coordinación. Comprendo que esto responderá a unas razones y tal, pero quiero decir que no hemos conseguido, digamos, fíjense lo que el Tribunal Constitucional se ha hartado de decirlo, ¿no? Obliga en cualquier caso a que ambos órdenes de poderes a adoptar una actitud extremadamente prudente y a intensificar los mecanismos de comunicación, de información y de colaboración recíproca. Esto está magnífico para una campaña electoral, pero luego ya desaparece, ¿no? La coordinación efectiva de todas las acciones con incidencia en el territorio constituye a partir de ahora un gran reto que todos los poderes públicos tienen que afrontar, ya que ninguno de ellos aisladamente dispone de, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y por último, pues yo le diría que, y en esto todos estamos de acuerdo, estamos en un mundo sostenible, en un mundo pues verde, y sin duda el crecimiento urbano. ¿No han notado ustedes que en estas elecciones lo verde ha desaparecido un poco? No sé, me da la sensación, ¿no? Ahora cuando empezamos a ver, hay un partido fantástico, que es la Tercera Edad en Acción, ¿no? Que es, no sé, de los muchos que he visto en el BOE, me parece que, pero me da esa sensación, ¿no? De que ha sido, ¿por qué? Porque ha sido asumido por todos los partidos políticos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que la exposición de motivos de la ley del 15, sin duda el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto del crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Los textos europeos dicen lo mismo y bueno, pues en consecuencia aquí estamos con esta competencia compartida. Europa ha querido venir, Europa quiere una ciudad compacta, eso no encaja en el ámbito mediterráneo, eso está muy bien para Alemania. Y ahí tenemos, o aquí tenemos nuestros ayuntamientos y nuestras comunidades autónomas y al Estado, pues sobre un mismo territorio, con lo que realmente nos encontramos con una, insisto, competencia compartida y una necesidad de ponernos de acuerdo sobre esta cuestión. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Y doy un salto en este momento. Hombre, yo creo que la respuesta a la situación a la que hemos llegado, desde el punto de vista de la elaboración urbanística de la situación, esto es el planeamiento, yo creo que es sin duda una situación compleja, ¿no? Muy compleja, ¿no? Y yo creo que es compleja por varias razones que yo analizo desde la perspectiva jurisdiccional. Por la diversidad procedimental, sin duda alguna el hecho de que, estos textos legales, cada uno pues con bastante similitud, ¿no? Pero que cada uno pues tenga un planteamiento distinto en este tema, es realmente la normativa autonómica que se nos impone. En segundo lugar, yo creo que hay una farragosidad documental, esta necesaria aportación sucesiva de informes, ¿no? Yo, de las personas más inteligentes que conozco en el ámbito urbanístico, es Esquiaga, el arquitecto que está al frente del Colegio de Madrid, y define el plan como una ánfora en donde vamos metiendo ahí pues distintos informes y tal, y a lo mejor alguno lleva una carga de profundidad que es la que hace, lógicamente, estallar el ánfora y se viene todo cuando ya está llegando arriba, pues desaparece este tema, ¿no? Y en consecuencia yo creo que hay una crisis del sistema, en esto todos vamos lógicamente a coincidir, y la crisis del sistema pues deriva de dos cosas en lo que yo creo que también hoy estamos todos de acuerdo. La crisis viene determinada por la naturaleza y por la concepción tradicional del planeamiento, que yo creo que ya no sirve,
poco hemos evolucionado desde el año 1956. Y en segundo lugar, y en esto ya nos afecta un poco al ámbito del Poder Judicial, por las consecuencias jurídicas de sus irregularidades, ¿no? Consecuencias jurídicas que, como ustedes conocen perfectamente e incluso sufren, pues se mueven en el terreno de la nulidad del pleno derecho, ¿no? Los franceses tampoco entienden, fíjense, y yo me he sorprendido de que esto sea así, tampoco entienden que tengamos dos tipos de nulidad, ¿no? Bueno, y si yo ya intento decirle, como decimos en las universidades, que hay inexistencia, nulidad, anulabilidad e irregularidades no invalidantes, ya echan a correr el camino del Sena, ¿no? Eso ya es terrible, ¿no? Quiero decir que con esto simplemente lo que les marco en este momento es que conceptos tradicionales que hemos estudiado en la facultad y que nos parecían absolutamente inamovibles, pues yo veo que se tambalean, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Yo creo además, y esto se lo escuché a la señora Christine Moguet, que es mi colega en el Consejo de Estado francés, que preside la sección de urbanismo, dice, estamos siendo el laboratorio de los grandes conceptos del derecho administrativo, ¿no? Estamos siendo el laboratorio y estamos tratando de replantear situaciones que habíamos asumido, ya lo estudiamos en la facultad, esto ya pues va a ser que no, va a ser que estos conceptos tenemos que poner en marcha. ¿Cuál ha sido la respuesta judicial? Y no me voy, digamos, a tratar de excusar, como es lógico, ¿no? Pues yo creo que no ha sido diferente de las de otros países, ¿no? Y evidentemente todos ustedes conocen la proliferación de decisiones jurisdiccionales ratificadas en muchísimos casos, e incluso llevadas a cabo en contra del criterio de las salas de instancia por el Tribunal Supremo, declaraciones de nulidad y declaraciones de nulidad de pleno derecho, ¿no? No solo de actos concretos de autorizaciones urbanísticas o de construcción, sino con repercusiones pues mucho más significativas, mucho más intensas, de grandes instrumentos de planeamiento. Cito en primer lugar, obviamente, porque es el que tienen ustedes muy presente aquí en la zona, el de Cartagena, pero pues ha sido Madrid, ha sido Marbella, ha sido Santander, Vigo, Segovia, Gijón. Claro, cuando esto pasa en este país, algo raro está pasando. El sistema, como yo les decía, no está funcionando. Y esto ha sido además debido no a una causa, sino digamos a las más diversas causas, ¿no? Aquí el querido amigo canario Sanfiel ha hecho incluso algún estudio detallado de los porcentajes, etcétera, etcétera, o cita, incluso cita que yo no sabía que existía algún libro de autoayuda para las nulidades del planeamiento, que para mí es algo increíble. Luego se lo explique él realmente, porque yo lo he leído en un artículo, uno suyo muy significativo, ¿no? Pues bueno, las causas han sido fundamentalmente las evaluaciones ambientales deficientes, la ausencia de la acreditación de los recursos hídricos, la falta de audiencia de información pública, la carencia de motivación suficiente adecuada, la ausencia del estudio económico financiero y del estudio el complementario de carácter tributario, la toma en consideración o la valoración de los informes vinculantes acerca del dominio público marítimo terrestre, de carreteras, de telecomunicaciones, y al final, bueno, pues hemos llegado, como ustedes conocen, y yo creo, fíjense, que esa sentencia, aunque ha sido muy crítica, y yo era consciente de lo que iba a pasar, y lógicamente ha sido la gota que ha llenado el vaso, que es la famosa sentencia del impacto de género. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Bien, bueno, pues son muchas veces mensajes que se producen. No es cierto, y tengo una vez más que aclararlo, que nosotros anuláramos el plan de ordenación territorial de la Costa del Sol Occidental porque no tuviera el informe de impacto de género. No, se anuló porque no se había dado respuesta a las alegaciones formuladas en relación con ese planeamiento. Y ya que estábamos allí, y ya que el plan era nulo, dijimos, vamos a dar un aviso desde la perspectiva de la legislación andaluza para decir que esto ha llegado para quedarse y que lógicamente esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, las repercusiones han sido otras y luego realmente ha habido no voy a decir mala suerte, sino en fin, las circunstancias cuáles han sido, que el plan de Boadilla del Monte, solo por el impacto de género, por la ausencia de impacto de género en la legislación de Madrid, subrayo, en la legislación de Madrid, pues no estaba presente.
el Supremo sí ha rectificado, ha hecho doctrina lo que antes había sido el voto particular de la sentencia de Andalucía y, lógicamente, vuelvo al derecho autonómico, allá cada derecho autonómico con las exigencias del género en su urbanismo. Pero digo una cosa, que no se nos llene la boca de impacto de género y luego nos rasguemos las vestiduras cuando, si no está el informe de impacto de género, los tribunales tienen que proceder a la anulación. Por tanto, autonomía y autonomía urbanística, pero sean conscientes y sensatos de hasta dónde pueden llegar las exigencias. No quiero decir que no tenga que estar presente esa visión de género en ese aspecto y en otros muchos aspectos. Otra cosa distinta es la intensidad que la validez o nulidad de ese plan tiene que tener, digamos, ese. Yo luego voy a dar una respuesta judicial, que es algo que yo vengo aquí a hablar aquí. Lo otro ya, pues, la clase política, pues, lógicamente que. Yo lo que sí quiero, y ha sido un buen amigo, como es Juan Santamaría, nos ha acusado de que los jueces, pues, por poco más o menos que nos excitamos anulando el planeamiento urbanístico. Dios me libre, ¿no? Esto, que practicamos, dice textualmente, el activismo judicial y vamos buscando planes para anular. Dios me libre, ¿no? Yo, por lo tanto, esto sí lo subrayo, considero que la respuesta judicial, pese a los resultados producidos, ha sido una respuesta apegada a la legalidad existente, ponderada, proporcional y, en todo caso, ajena a cualquier idea de activismo jurisdiccional que se nos ha imputado en algunos sectores doctrinales y que obviamente debo rechazar. Estos mismos sectores, sin embargo, también han reconocido que los órganos jurisdiccionales carecían de poco margen de actuación para adoptar soluciones que no fueran la nulidad del pleno derecho de los planes urbanísticos en su integridad, dada su consideración como normas reglamentarias y, de ello, la imposibilidad de subsanación, de convalidación y de conservación parcial de lo anulado en su integridad. Pero esta es la solución jurisdiccional. ¿Y qué ha provocado esta solución jurisdiccional? Pues yo creo que ha provocado una bastante confluencia de decisión política que, lamentablemente, y yo creo que temporalmente, se ha visto interrumpida por la convocatoria electoral. En segundo lugar, yo creo que hay, pues, una cierta uniformidad sobre este problema, lo cual, digamos, veo que no estamos solos, sino que esto está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Italia y está ocurriendo en otros países como Alemania o Inglaterra. Y con la potencia que tiene la doctrina administrativa, pues lógicamente yo creo que es bastante uniforme la respuesta. Simplemente, fíjense, les leo simplemente algunos de los títulos, ¿no? Juan Santamaría, una imprevista disfunción del sistema urbanístico, la mortalidad judicial de los planes. Parejo, la necesaria revisión de la naturaleza de los planes. Luciano, el plan urbanístico no es solo norma en pro de la superación de la doctrina simplificadora de su naturaleza. José María Baño, el plan urbanístico en ruina. Baño, un plan jurídico de reforma para los planes urbanísticos. Gerardo Roger Fernández, conveniencia y oportunidad de una nueva concepción del contenido objetivo de los planes de urbanismo. Bueno, Tomás Ramón, no viene a cuento. Jiménez de Cisneros, las consecuencias de la crisis en el urbanismo español, la necesidad de reconfigurar sus bases. José Antonio, estos son otros planteamientos. Bueno, Juan Manuel Alegre Ávila, que tuvo una intervención importante en el Plan de Urbanismo de Santander, junto con Ana Sánchez Lamelas, han escrito 8 o 10 artículos, notas para un bosquejo de una controversia dialogada acerca de las consecuencias, 40.000, estos quizá han sido los más, declaración de nulidad del plan y el tsunami que se nos avecina, los planes urbanísticos y sus anulaciones judiciales, en fin, 11 proposiciones sobre la idea del plan o cuando el MIT
proyecto se hace realidad, en fin, todas estas cosas. Y luego, como acerca de todos este catedrático de Santander, lógicamente, que de alguna forma había intervenido, reflexiones críticas en torno al control jurisdiccional de la actividad de los planes, que es Judith Gifreu, en fin, todos prácticamente colegas magistrados, y por citarle lo más reciente, pues Juan Ramón Fernández conecta con el tema de la casación, el urbanismo de una nueva casación, el principio del fin para el Tribunal Supremo. Pero luego cito los trabajos más recientes, que me parece, y además uno muy interesante de un buen amigo que es Venancio Gutiérrez, que es el secretario general del Ayuntamiento de Málaga y profesor de la Universidad de Málaga, los efectos, vistos desde la perspectiva de una ciudad como Málaga, los efectos de la nulidad de los planes urbanísticos en Andalucía y su repercusión en edificaciones ilegales. Tomás Cano, catedrático de la Complutense, consideraciones generales sobre la invalidez del derecho administrativo. Mi querido colega Suay, la afectación, en la revista de Derecho Urbanístico muy reciente, la afectación de la anulación de los planes de urbanismo, sus actos de ejecución y las perspectivas de la ley jurisdiccional. Fernando López Ramón, la calificación de los vicios de los reglamentos. Y luego, como trabajo que voy a leer, su autor aquí presente, Andrés González Enfiel, nulidad del planeamiento urbanístico e invalidez de los actos amparados en el mismo, atención especial, en fin, etcétera, etcétera. Como luego les dará cuenta él, supongo, en la mesa redonda. Por tanto, unificación doctrinal. Me parece que esto es muy significativo, ¿no? Decía, hay, digamos, consenso político y bueno. Y el proyecto estaba ahí, ha habido algunas disquisiciones, pero yo creo que la clase política y el legislador han centrado la cuestión. Les leo lo que sigue diciendo, la exposición de motivos del borrador, del que les hablaré a continuación, pero creo que refleja perfectamente la situación, ¿no? En los últimos años han proliferado en España, en varios estados europeos, entre los que se encuentra España, las anulaciones de planes de ordenación territorial y urbanística amparadas en el dogma de la nulidad absoluta de los reglamentos ilegales. El dilatado transcurso del tiempo, que media entre la entrada en vigor de dichos planes y las sentencias que los anulan, así como la reviviscencia de los planes anteriores, provoca una crisis en el sistema que pone en riesgo la propia credibilidad del ordenamiento jurídico. La complejidad que ha ido adquiriendo en todos los estados el derecho urbanístico y sus técnicas de planeamiento y de ejecución ha promovido un incesante cambio de regulación de sus aspectos sustantivos y ha exigido también la modificación y la actualización de su sistema de control en la vía administrativa y judicial. España no ha sido una excepción. La señalada complejidad técnica y jurídica, tanto sustantiva como procedimental, se ve agravada, si cabe, por la existencia no solo de una nutrida legislación autonómica de ordenación territorial y urbanística, sino sobre todo por las heterogéneas, dispersas y también numerosas afecciones procedentes de la legislación sectorial, tanto estatal como autonómica, pero el problema no es único. En fin, llega a decir que es una rotunda y desproporcionada conclusión que además, bueno, pues pone de manifiesto que sigue una orientación doctrinal distante, tal. Bueno, esto es lo que dice el Ministerio de Fomento. Y esto es lo que decía el Ministerio de Fomento en la época del Partido Popular, que prácticamente el proyecto de ley estaba terminado y a eso corresponde esta exposición de motivos, y hasta donde yo llego, y hasta ahí puedo decir, el que el Gobierno todavía en funciones, y en concreto el ministro Ábalos, y en concreto la señora Corredor, que había sido la antigua ministra, que es la que dentro del Partido Socialista tiene unas conexiones importantes, también lo veían bien. O sea que yo lo que les quiero decir con esto es que me parece que hay también un consenso político en este país. Han detectado el problema, está claro en esta exposición de motivos, y se han puesto a trabajar sobre el mismo, y aquí hay un texto. Y yo, pues mi idea es que el texto esté solo suspendido. Y por tanto que el texto no, que lógicamente sea cual sea la fuerza política que asuma las responsabilidades de dirigir este país, pues lógicamente pues lo pongan en marcha. Yo les recomiendo que vean ustedes la experiencia francesa. Sanfiel lo ha estudiado también, y los franceses son mucho más prácticos que nosotros. Los franceses dicen obra pública, obra terminada, y nadie discute
bueno, que aquello se pueda demoler y cosas de este tipo. Tienen planteamientos, pero en bastantes temas, digamos, y sobre todo lo que es muy significativo es que ha habido dos leyes recientes, que es la ley Macron, que surge como consecuencia de un informe que se llama el Labetude, que había comentado Tomás Ramón Fernández, y ahora otra ley que ha entrado en vigor en noviembre del año pasado, que es la ley Elan, que viene como consecuencia de el informe que ha emitido la señora a que me refería antes, mi colega, la señora Christine Mogue. Y prácticamente ellos reconocieron que habían tomado algunas cosas de las que veníamos haciendo en España, y yo estoy en condiciones de afirmar que esta legislación francesa ha sido la que digamos, como decimos en el Consejo del Poder Judicial, el prelegislador ha tomado en consideración para la elaboración de este. Por donde creo que puede. Fíjense en el informe Labetude, que es un informe que Tomás Ramón alaba públicamente, pues hay una expresión que yo simplemente les voy a leer, ¿no? Realizaba una observación muy interesante que tendría plena aplicación en nuestro país. Si el contenido de la ley de planificación francesa, pero que se aplica, ¿no?, fuera más simple, más claro, más estable, y si los documentos de planificación urbana estuviesen mejor concebidos y escritos, todo cambiaría. Porque la mejora del tratamiento de los recursos contenciosos nunca puede por sí sola compensar las deficiencias que se relacionan, ante todo, en el marco propio del Estado de Derecho. Esto es, el informe ponía de manifiesto que el problema sustancial que se planteaba en Francia, y que es el que tenemos en España, la existencia de un derecho complejo, demasiado complejo, añadiendo que sería un error considerar la intervención del juez, sus métodos y su lentitud, es ante todo el contenido de la ley de planificación urbana y del medio ambiente el que determina la situación existente. Bien, pues con todo esto, la propuesta, yo creo que es una propuesta que tiene un doble planteamiento. Un planteamiento material que yo voy a pasar por encima de él, simplemente se los menciono, pero luego tiene un aspecto jurisdiccional, que es el que yo un poco me gustaría subrayar y pues establecer alguna visión de futuro. Mire, la idea esencial del consenso político, el documento lo tienen ustedes de 23 de octubre del 18 y lo tienen ustedes colgado en la página del Congreso de los Diputados, ¿no? El problema político es que es un documento que elabora el Partido Popular, viene la moción de censura, el documento, perdón la expresión, se queda colgado, y el Partido Popular lo que hace es que entonces considera que no es del Ministerio, sino que es del partido, y lo presenta como proposición de ley el 23 de octubre de 1918 ante el Congreso. Y eso obviamente, perdón la expresión, capea hasta a los técnicos del Ministerio, que considera que es el documento técnico, y lógicamente pues no sienta bien en el ámbito del Partido Socialista. Pero, analizado el documento, el Partido Socialista entiende, oiga, esto hay que sacarlo adelante, pese a que proceda del Partido Popular, en fin, las cosas habituales que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Pero por eso me parece interesante yo he percibido la existencia de ese consenso político que me parece bastante significativo. Bueno, la idea esencial en que el documento, yo creo que es buena, pretende superar una prolongada línea jurisprudencial y doctrinal tradicionalmente pues seguida en nuestro país, según el Plan General y los demás planes urbanísticos han sido y siguen siendo, en nuestra jurisprudencia, en nuestra legislación, sin matización alguna, normas reglamentarias, es decir, disposiciones generales, ¿no? Esta es una idea que trata de cambiarse y que trata de superarse. El consenso doctrinal me parece que es significativo. Jurisprudencialmente no vamos a ser activistas en los conceptos, que lógicamente lo que tenemos es que analizar, pero yo creo que la exposición de motivos del borrador es muy gráfica, ¿no? La determinación de la naturaleza jurídica de los planes de ordenación urbanística requiere una reflexión más profunda, a la vista de las opiniones doctrinales más autorizadas emitidas en los últimos años, que abogan por una reconsideración de la naturaleza exclusivamente normativa de dichos instrumentos de ordenación. Me parece que esa es la línea. Por tanto, esta línea consiste en distinguir entre, esto ya había alguna jurisprudencia que apuntaba algunas ideas aquí, ¿no?, entre el acuerdo de aprobación de los planes
hay quórum, no hay quórum, están los documentos, los elementos, digamos, formales, y muchas de sus determinaciones, que serían meros actos administrativos, esto es, meras resoluciones administrativas, y que por tanto pues quedan extramuros del ámbito reglamentario, y en segundo lugar las auténticas normas urbanísticas del plan, ¿no? Segunda idea básica, tal diferenciación o tal deslinde dentro del contenido de los planes serviría en consecuencia y a su vez para superar la conclusión exclusiva hasta ahora existente de la nulidad de pleno derecho, ¿no? La exposición de motivos lo explica muy bien, ¿no? No deben ser las mismas cuando se anulan determinaciones normativas que cuando lo son otras sin ese carácter, tal y como sucede con carácter general con el resto del ordenamiento jurídico. Por decirlo con mayor claridad, la nulidad absoluta, la imposibilidad de subsanación, se predica de la invalidez de las disposiciones, no sería aplicable, sin más, a la anulación de determinaciones que son resoluciones administrativas con carácter general o particular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, en principio, la regla general es distinguir entre supuestos de nulidad de pleno derecho y supuestos de mera anulabilidad. Yo no voy a entrar aquí a si esta concepción o esta diferenciación había o no, que también superarla, porque eso ya, digamos, es algo, digamos, de más calado y que, lógicamente, no se mueve solo en el ámbito del derecho urbanístico, sino que es uno de los sustentos, ¿no?, del derecho, del propio derecho administrativo. Por tanto, yo deduzco que había 4 puntos de vista o 4 elementos, o si ustedes quieren, cuatro categorías distintas a la hora del banquillo, ¿no?, de enjuiciar, digamos, esta situación. Por un lado estarían las determinaciones urbanísticas no normativas, que serán consideradas como actos administrativos y cuya consecuencia sería la anulabilidad con la consiguiente posibilidad de conversión, convalidación, subsanación e incluso nulidad parcial, que también es muy significativo. En segundo lugar estarían las normas urbanísticas, que sí siguen conservando en ese borrador la categoría de normas reglamentarias. La sanción es la nulidad, lógicamente, de pleno derecho como de cualquier otra norma reglamentaria. Pero también con la posibilidad de que esa nulidad de pleno derecho pudiera ser solo parcial y no de todo el instrumento en su conjunto. En tercer lugar, aparece una categoría nueva, que es la que se le adjudica al acuerdo de aprobación definitiva del plan, y se le da la categoría de actos administrativos generales. Parece que ya nos complicamos aquí un poco la vida y ya pues aparece una categoría, no son los actos administrativos plúrimos de muchos, sino generales, en donde la nulidad o la anulabilidad va a depender un poco de los elementos esenciales, pero realmente sí hay unos elementos esenciales que si faltan, que es lo que consideran ausencia total del procedimiento de evaluación ambiental, fíjense los adjetivos, evidente contradicción con el contenido vinculante de los informes sectoriales emitidos en plazo y que afecten a todo el ámbito territorial objeto de ordenación, concurrencia acreditativa de vicios graves de ponderación material o sustancial del elemento, etcétera, etcétera. Y lógicamente aquí también pues la nulidad, por decirlo de alguna forma, puede ser parcial, y lo que es más significativa también tiene su influencia en el tiempo, por cuanto afecta al elemento donde está la nulidad, pero no al resto de la ordenación, o sea, se termina con lo que hemos llamado la nulidad en cascada. En cuarto lugar estarían los actos administrativos de intervención, en función de cuál sea la situación de la construcción existente, y sobre todo ello planea en el fondo el principio de conservación de todos los actos anteriores, pues lógicamente quedan pues salvados, y en cuanto a los actos posteriores, pues según la situación en que en este momento están de construcción o de configuración física, ¿no? Bien, estas son las 2 ideas esenciales que me parece que algo de concreción necesitan, pero me parece que para empezar a hablar
el consenso político y doctrinal está más que asegurado, y por eso creo que es un buen punto de arranque para ir matizando, digamos, estos conceptos. Desde el punto de vista procedimental, bueno, coincide con Francia, España, en que es necesaria una modificación de la acción pública. Yo creo que aquí el legislador ha estado muy movido por todo el problema del Plan General de Madrid, que al fin y al cabo este país sigue siendo centralista y, bueno, pues un recurrente de dudosa, digamos, respaldo en defensa de la legalidad, sino simplemente quizá por otros motivos, pues ha tenido en jaque y en consecuencia la reacción del legislador aquí aparece muy significativa, ¿no? Prácticamente lo que hace el legislador, y yo no voy a entrar en este detalle, yo creo que la acción pública es algo que debe seguir subsistiendo y está en la Constitución, que sí merece evidentemente una configuración distinta, y a lo mejor no tan drástica como aparece del borrador del proyecto, ¿no? Pero fíjense que hacen falta los legitimados habituales procesales, pues no hay duda ninguna, ¿no? Pero en cuanto a la acción pública, en cuanto a las personas jurídicas, tienen que ser personas que carezcan de ánimo de lucro, que entre sus fines estatutarios se encuentren la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio y el urbanismo. Esto ya es complicado. Hay asociaciones ecologistas, pero asociaciones antiurbanistas, pues ya más complicado, ¿no? Desarrollen una actividad en el ámbito territorial que resulte afectado por la actuación, que hayan constituido 2 años antes y tal, y esto yo le decía a los franceses, que no sé si habría que hacerlo con chaleco amarillo o no, que hayan venido ejercitando de modo activo actividades necesarias para alcanzar los fines estatutarios, ¿no? Quiero decir, lógicamente aquí lo que hay es una reducción de la acción pública en materia urbanística. Yo aquí me remito a la valoración política que quiere hacerse, esto huele mucho y es una copia del artículo que ustedes conocen, que es el 22 de la Ley de Acceso a la Información, etcétera, etcétera, en materia medioambiental. Va en esa línea, pero creo que es más reducida. Me parece, por tanto, yo simplemente lo califico ahora que quizás sea excesivo la reducción, pero bueno, no quiero entrar, digamos, en más detalle. Y desde el punto de vista jurisdiccional, y con esto ya voy a ir terminando, pues hay 2 aspectos que yo quiero destacarles. En primer lugar, la limitación del recurso indirecto. Esto me parece que es esencial, ¿no? El que al cabo de X tiempo pues puedan plantearse recursos indirectos al calor de la licencia de turno, etcétera, etcétera. Bueno, pues obviamente el borrador plantea que ese recurso indirecto pues no puede ejercitarse más allá de 4 años. En concreto, solo podrá interponerse en el plazo de 4 años, contados desde la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, aparezca cuando aparezca. Y, lógicamente, siguiendo una jurisprudencia que todos ustedes conocen, los vicios que se le pueden imputar por la vía del recurso indirecto solo pueden ser vicios de ilegalidad material y, por supuesto, no elementos de carácter formal. Y, por último, que me parece que es el reto más novedoso, pues es lo que yo le he puesto un nombre, le he puesto el nombre de la sentencia abierta, y verán ustedes cómo va a causar auténtica sensación. Yo digo una cosa, vendo el 103.4 por este precepto, lo cambio, como los gitanos, ¿no? Con todos los respetos, ¿no? O la etnia gitana, mejor dicho, ¿no? Bien, quiero decir, yo creo que el artículo 103.4 ha sido un ensayo complicado, ¿no? Complicado. Está muy bien que la Constitución diga que los jueces tenemos que enjuiciar desde la perspectiva de la desviación de poder, pero luego enseguida nos echamos atrás un poquito y dice, bueno, claro, siempre que se pruebe lo otro y tal, mucha plata, tal, cada caso concreto, ¿no? Me parece que un precepto tan abierto como ese, pues no ha dado el resultado, que efectivamente, porque, claro, se mueve en un terreno de evaluación probatoria exclusiva, con mucho subjetivismo, etcétera, etcétera, y yo la sensación que tengo es que, bueno, que ese planeamiento que ha venido en sustitución del anulado, pues se puede enjuiciar desde una perspectiva de la legalidad material, pero que al mismo tiempo pues se puede enjuiciar desde la perspectiva exclusiva de la intencionalidad o no de evitar la ejecución de la sentencia, siempre me ha parecido un poco complicado, ¿no? Bueno, ¿qué pretende el legislador ahora? Pues el legislador pretende, ustedes conocen, hay un artículo clave en nuestra ley jurisdiccional
que es el 71.1a, que dice: declarará o declararemos los jueces no ser conforme a derecho y en todo caso anulará total o parcialmente la disposición o el acto recurrido, en fin, y dispondrá tal data. Pues bien, la reforma pretende introducir un nuevo apartado 3 en este artículo 71 que dice que lo reserva para cuando la sentencia estimatoria se refiera a un instrumento de ordenación territorial o urbanística. O sea, se introduce un precepto, digamos, ad hoc para cuando el objeto sea un planeamiento urbanístico. Y entonces, pues hay una primera afirmación poco etérea que parece que puede haber solo sentencias declarativas para colgarlas ahí en un marco, pero que no serían ejecutadas en la vida, ¿no? Porque dice: cuando solo se haya ejercitado pretensiones de mera declaración, de no ser conforme a derecho y, en su caso, de anulación de los actos y disposiciones, dice, la sentencia se limitará, en caso de estimación del recurso, a la declaración de tal nulidad. Bueno, pues ahí queda eso, que todo el mundo que se ha acercado a este precepto, pues lo ve un poco, digamos, por lo menos confuso, ¿no? En segundo lugar, se refiere el precepto a la posibilidad de nulidad parcial, que esto ya es bastante significativo, del instrumento de ordenación y, en consecuencia, con lo previsto en el artículo 55. La anulación será parcial cuando afecte solo a determinados preceptos de las normas o elementos del acto o de una parte de su ámbito de aplicación o de su área territorial específica. Es quizá lo más interesante, en tercer lugar, es la asunción del principio de conservación. El precepto no se lo voy a leer porque es largo, es confuso, pero yo de él deduzco las siguientes consecuencias. ¿Qué debe hacer la sentencia? La sentencia debe declarar la conservación de las actuaciones y trámites no afectados por el vicio cometido, debiendo, pues, identificar los mismos. No basta ya decir no, anulo de pleno derecho, no, hay que identificar. Cuando la anulación se deba a un vicio formal, se declarará la conservación de las actuaciones y trámites no afectados por el vicio cometido. Segundo, la sentencia debe ordenar la retroacción del procedimiento al momento oportuno del vicio formal o procedimental para permitir la subsanación. Traerme el informe de carreteras en 6 meses, o traerme los recursos hídricos en 4 meses, o hacerme una evaluación ambiental como Dios y la legislación autonómica manda, por ejemplo, ¿no? Pues se ordenará la retroacción del procedimiento al momento oportuno para permitir la subsanación. El precepto sigue diciendo, tercero, a tales efectos, la sentencia fijará un plazo. Bueno, en principio, para que la Administración pueda llevar a cabo esa subsanación del vicio formal o procedimental, la sentencia fija un plazo que en principio no podrá ser superior a 1 año, para que, digamos, se subsane, fíjense, algo significativo, que pudiéramos estar en presencia de nulidades de pleno derecho, que yo, juez, las dicto hoy, pero las pospongo hasta dentro de 1 año. En tercer lugar, la ley contempla, o el borrador, mejor dicho, que esto es lo más complicado del tema, que es lo siguiente. Lo voy a leer porque yo al principio no me lo creía, ¿no? Pero bueno, a estos efectos la sentencia fijará un plazo que no podrá ser con carácter tal para la emisión, quedando prorrogada, mientras tanto, de forma provisional, la eficacia de la disposición. Sí, es nulo, pero continuar mis niños con el mismo durante 1 año. Esta es un poco la situación. Esto no es lo mejor de todas formas del precepto, queda prorrogada. Por último, y si con carácter excepcional, la ley pues contempla la posibilidad de llevar a cabo la ampliación de ese plazo a un máximo de 6 meses, por una serie cuando la Administración pues se lo solicite o cuando se acredite la imposibilidad, y en todos estos casos el órgano judicial, cuando decida sobre la ampliación del plazo de subsanación, decidirá también sobre la extinción de los efectos de la disposición o el acto anulado. O sea, que un plan que es nulo. Yo me imagino al alcalde vuelto loco, ¿no? Dando licencias allí. Es nulo, pero es, quiero decir, bueno, aquí está la idea. Aquí está la idea. Yo ahora hago bromas sobre el tema, pero me parece que el tema es muy significativo. Obviamente, lo que yo no voy a comentar, porque
no voy a decir que me parecen impresentables, pero bueno, obviamente hay unas transitorias que lógicamente quieren decir para eso yo en eso no voy a entrar con estos detalles, pero me parece, digamos, miren, esto lo hace el Tribunal Constitucional. Esto lo hace el Tribunal de Luxemburgo. Yo me remito a dos asuntos que yo venía citando y han sido un poco los culpables de que esto esté aquí, que es la sentencia Suomi y la sentencia, la otra es Borealis, en donde lógicamente anulan una decisión de la Comisión Europea, se anula porque cambian las normas en medio del partido, son nulas, pero si en un año me traéis aquí un arreglo y lógicamente un día antes del cumplimiento del año se arregla, ¿no? Nosotros no hemos atrevido a hacerlo porque entendemos que en este momento no hay mimbres legales para poder llevar a cabo este tema. Pero que en principio, por eso digo, yo prefiero entregar a los leones del legislador pues el artículo 103.4 y prefiero como juez que mi futuro sea alegre y tratando de arreglar problemas y en consecuencia pues yo estaría dispuesto a jugar este partido, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Brillante, don Rafael, la exposición. Como secretario del Ayuntamiento de Profesión, yo no me veo haciendo los informes jurídicos en esa tesitura, teniendo esa sentencia encima de la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a abrir un breve turno de preguntas. Sí, allí, por favor. En primer lugar, gracias por su exposición tan clara y tan clarificadora para esa problemática tan compleja que tenemos desde comunidades autónomas y ayuntamientos, que también hablo desde la perspectiva del Ayuntamiento de Valencia. Yo quería hacer varias... Bueno, el documento lo conocía, pero por su publicación en el boletín del Congreso. Lo que no conocía, y eso me ha alegrado, es que pudiera haber un cierto consenso por parte de otros grupos que no es el Partido Popular, que es como aparecía como proposición de ley. Yo lo que le voy a contar hasta donde puedo contar, porque como fue público, no lo puedo ocultar. El día 6 de diciembre, en el Congreso de los Diputados, el día de la celebración de la Constitución, la señora Corredor me presentó al ministro Ábalos. Este es, ¿no? Y textualmente dice, hombre, nos ha sentado muy mal que el Partido Popular lo presente como proposición, pero nuestra idea es, con algunos retoques, pero tenemos la idea de sacarlo adelante. Yo tengo información de que grandes figuras, como pueden ser a lo mejor, Tomás Ramón o Luciano, han visto el tema, le han debido poner algún que otro reparo, me imagino que en el ámbito de los elementos transitorios, pero en principio creo que, por eso digo que el consenso político y el doctrinal me parece muy avanzado, que es lo más significativo para que esto necesita mucho retoque, como es lógico, ¿no? Pero me parece que la situación no es mala, ¿no? Yo, y perdone que la haya interrumpido, lo único que creo es que lo que les ruego es que ustedes aprieten para que una vez este país tranquilizado políticamente, que yo por lo menos es lo que espero, en el mes de septiembre podamos volver a hablar con papeles sobre estos y otros muchos temas. Perdone. Sí, porque no, es un tema que preocupa a todos los equipos de gobierno con todos los colores, eso es verdad, ¿no? Bueno, siguiendo brevemente con el tema, yo lo que no entendí muy bien, cuando en la sentencia de Boadilla del Campo citan, de alguna manera parece que acogen incidentalmente el voto particular de Suay y Oro Pulido, ¿no?, de la anterior sentencia de sobre el impacto de género, pero es como si, permítame la expresión, sí. Apunta y no dispara, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Es decir, ¿realmente eso hubiera cambiado? Porque parece que lo citan como que puede ser correcto, pero de su intervención puede ser correcta la posición más matizada de la unidad del planeamiento en aquel voto particular, pero al final de su intervención yo lo que interpreto es que la posición del Supremo sigue siendo la misma, es decir, que nulidad absoluta, ¿no? A respecto de esto, de cualquier vicio, también de material o adjetivo, en fin, al hilo de esto, a un artículo que usted ha citado, en concreto el de Fernando López Ramón, el que va mucho más allá, y no solamente de disposiciones de planeamiento, aunque el artículo empieza hablando de precisamente el ámbito del planeamiento, sino en general de disposiciones generales, que una interpretación ya de la lege data, la normativa actual de
de la Ley de Procedimiento Administrativo, que arranca la Ley del 57, etcétera, permite interpretar perfectamente que no tiene por qué entenderse cualquier vicio de ilegalidad de un procedimiento, de una normativa reglamentaria y, por tanto, también de un reglamento, y, por tanto, también de un instrumento urbanístico, tiene por qué interpretarse como nulidad de pleno derecho. Además, lo justifica muy bien con citados otros autores, ¿no? Quiero decir que yo creo que aquí hay una vía, podría haber aquí una vía, no necesariamente esperando una modificación normativa, sencillamente con una reinterpretación de la normativa vigente. Que digo que el Sí. artículo que usted mismo ha citado, bueno, es muy claro al respecto. Después, hay una sentencia, le digo una cosa brevemente, bueno, voy a acabar ya si no sé, una sentencia del 2014 en relación a servidumbres aeronáuticas. Sí, en Gerona creo que es. En Gerona creo que es. ¿En qué, perdone? Creo que es el aeropuerto De Lleida, perdón, sí. Digo que ahí, claro, es un tema de un bien jurídico protegido, la seguridad la seguridad aeronáutica, etcétera. Pero bueno, ahí el Tribunal Supremo tiene una interpretación favorable y dice, bueno, es nulo, pero vamos a ver, no se puede dejar sin protección el ámbito aeronáutico. Entonces, establece un plazo, además un plazo abierto, ¿no? Ni un año ni 6 meses, para que se adopten las medidas conducentes a poder hacer frente a esa situación, ¿no? Es decir, creo que hay vías que podría quizá matizarse, ¿no?, con todo esto. Bueno, nada. Sí, esto tiene, lógicamente tiene muchas lecturas, ¿no? Tiene una lectura jurídica muy intensa. Es que, bueno, en el texto, en la ley, la 39 y la 40, pues cuando el Consejo del Poder Judicial, al que ya digo por desgracia, porque ya me estoy aburrido de estar ya tanto tiempo en ese órgano, tuvimos que emitir el informe, y yo fui ponente con Mario Masías sobre estas dos leyes. Quisimos hacer estos planteamientos desde el punto de vista, oiga, esto, porque nos vimos sorprendidos de que, curiosamente más, el artículo 47 y el 48 echamos marcha atrás y eran el mismo 47 y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del año 58. O sea, oiga, estos temas hay que... Y quisimos, pero no tuvimos éxito ninguno en este tipo de planteamientos, ¿no? Sin duda alguna. Claro, estamos montados sobre un esquema muy brusco, digamos, existe la causa, existe el otro, y nos falta, o es la sensación que yo tengo, ese elemento de modulación que sin duda alguna existe. Cuando nosotros interpretamos aquí, que son 18 sentencias, las últimas que he citado, la de Borealis y la otra, pues yo le dije a mis compañeros, oye, vamos a intentar romper con ese tema. Y pusimos, y en las sentencias, que es de mayo, pensé que es del año 17, en la que aplicamos, que son todas las eléctricas, son 18 sentencias que son todas las eléctricas, contra una disposición que le quitan los gases de efecto invernadero. Eso, el tema de fondo es lo de menos, ¿no? Pero, oye, vamos a seguir nosotros la misma. Claro, el pleito es distinto, porque el pleito se ganaba o se perdía y era muchísimo dinero en función de declaramos la nulidad o no. Y sacamos la sentencia, efectivamente, de Lleida, ¿no? ¿Qué pudo pasar en Lleida? Por lo que yo he podido saber e investigar. Pues debió ser que, pienso yo, que el abogado de Estado y algunos informes aeronáuticos dijeron, mira, si ustedes declaran esto, el problema es que tiene unas repercusiones, no solamente en relación con el aeropuerto de Lleida, es toda la seguridad aérea de media Europa lo que había. Y creo que eso fue lo que, aunque no está escrito en ningún sitio, lo que en aquel... Pero es un precedente, sin duda alguna, y que además se cita en esa sentencia y en esas 18 sentencias, el Supremo dice, esto está ahí y tal no sé cuánto, como intentando, digamos, abrir brecha en este sentido. O sea que de esas sentencias, que en realidad lo que hacen es aplicar las dos del Tribunal Europeo que yo he dicho hace un momento, da la sensación en esa lectura de que evidentemente tenemos ganas de modular, sin duda alguna, ¿no? Si lógicamente lo podemos hacer en materia de ejecución de sentencias, si en el 105.2 nos dice todas las medidas necesarias para, y parece que es un concepto abierto, ¿cómo es que esto no se puede hacer, digamos, un pasito atrás? Esto es en el momento de dictar la sentencia, ¿no? Entonces, yo creo que estamos acercándonos a esa situación, ¿no? La doctrina está presionando, lo de Fernando López Ramón me parece magnífico, y lo de Tomás Cano exactamente igual, ¿no? Todos están en esa línea. Ahora, realmente nosotros tenemos en este momento un instrumento suficiente para decir que podemos simplemente, lo que nos hemos planteado muchas veces deliberando,
¿Podemos simplemente decir este plan es nulo solo en su evaluación ambiental? Y podemos dar un plazo, porque estoy así, o sea, La Palma, en 40.000 sitios, en que es el problema de la evaluación ambiental. El problema de Andalucía, con esa incidencia de la ley de evaluación ambiental del año 2013 sobre la ley del año 2007 de Andalucía, y que están obligados luego a hacer un decreto ley en el año 2015, y ahora al final hay 3 periodos distintos en función de cómo el planeamiento vaya avanzando y tal. Pero claro, ¿cómo nos planteamos el problema entonces de nulidad en estas situaciones de transitoriedad, que es lo que ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Porque el problema de la evaluación, en la inmensa mayoría de los casos, no es una evaluación limpia frente a un planeamiento, sino es un problema de adaptación, de transitoriedad, de la directiva, de la ley estatal, de la ley autonómica, y que se ajuste, que no se ajusta, y que no es tan sencillo y tan simple como efectivamente hay. Pero yo, por detrás de todo eso, lo que sí digo una cosa muy clara, y todos estos señores de la cátedra, oiga, que es que aquí no estamos hablando de la nulidad y de la anulabilidad solo del planeamiento. Estamos hablando de todo el derecho administrativo. Y claro, si nos vamos a una norma reglamentaria, nosotros estamos diciendo, oiga, identifique usted el precepto que impugna. A mí no me impugna el reglamento de costas en su conjunto. Dígame el artículo concreto. Hombre, y ahí sí estamos entrando y estamos anulando. ¿Por qué si hacemos eso en un reglamento, digamos, formal, y no lo hacemos en un reglamento informal, o como ustedes quieren, que puede ser las normas urbanísticas de un plan? Pues a lo mejor porque están metidas dentro de ese ánfora que decía Izquiaga, y si anulamos las normas se nos rompe el ánfora. ¿Cómo lo hace? Y no acabamos, digamos, de encontrar, digamos, esa solución definitiva, ¿no? Esa es un poco la reflexión, sin revelar más detalles, pero que usted las está imaginando de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Gracias. Una última pregunta, por favor. Sí. Una última pregunta por agenda, luego si quieren después le pueden preguntar al ponente a la terminal, porque vamos un poco apretados de tiempo. Allí. Sí, hola, buenos días. Soy Cristina Martínez Aparici, de la Abogacía de la Generalitat Valenciana. Y, bueno, lo primero, gracias por la exposición y por transmitir que al Supremo le preocupa, aparte de sus sentencias, las consecuencias y lo que fuera se dice, ¿no? Y nos preocupa mucho la Sala de Valencia en concreto, además, sin entrar en detalles. Yo sobre la posibilidad, o sea, en relación con las consecuencias que está teniendo esas nulidades y esa inseguridad jurídica, estoy de acuerdo, pero quisiera plantear 2 cosas. La primera es que esa nulidad que declara una sentencia respecto a un plan, para mí la inseguridad jurídica no es tanto del concepto como reglamento y que se tenga o no que declarar la nulidad, sino que la nulidad llegue 10 años después o 15 años después, porque si la nulidad llegase antes no generaría tanta inseguridad, en mi opinión. Las cosas son como son. Ahora, que la solución sea volver al concepto de la doble naturaleza, abrir el melón de varios tipos de sanciones, casuísticas, nulidades o anulabilidades hasta con un plazo para que luego realmente no existe el informe, pero el informe nunca puede llegar porque el informe sería desfavorable o porque la evaluación ambiental, que es todo un procedimiento que va a la vez. En fin, yo no sé si lo que va a desembocar es en los próximos años a una inseguridad jurídica, pero por disparidad de respuestas judiciales, con una legislación que te va a permitir todo eso y que al final lleve a que, por lo menos lo único que teníamos claro era el criterio del Supremo. Ahora, pues a lo mejor el Supremo, los TSJs, pues irán resolviendo situaciones que no son situaciones singulares, pero sí singulares casos respecto de los planes. Y a lo mejor en los próximos, con esta norma, con 10 o 15 años más, pues tendremos toda una variedad de respuestas y tendremos que entonces ir buscando criterios de unificación. No sé si eso puede ocurrir. Sí, tiene usted plantea un problema muy interesante. Yo ahora tengo que desdoblarme y situarme en mi otra condición, que es la de vocal del Poder Judicial, ¿no? Claro, resulta que la jurisdicción administrativa no pasa de ser el 5, como bien conoce mi compañera, un 5 o un 10% de los conflictos de este país, ¿no? ¿Eso a dónde lleva? ¿A dónde lleva? Pues lleva que en los programas de formación de jueces el tema es bastante... Hay algo todavía más problemático, ¿no?
Es como aquello no sé cómo el chiste que contaban, dice que no hay nada más problemático que un juez de lo penal, decían el otro día, con un delito tributario. Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque el conocimiento del derecho tributario, sobre todo en una legislación específica, es complicado. Es cierto que estas materias necesitan una especialización. Y yo no sé hasta qué punto, fíjense lo que ha ocurrido, yo algo detecto, y lo detecto en el propio Tribunal Supremo, ¿no? Como, dicen, el urbanismo, como diciendo, lo de siempre. Y sin embargo ahora lo guay, lo moderno, lo friki, es, el derecho de la competencia, la electricidad, lo otro, y todo el mundo se está volviendo loco con estas historias porque es un poco, yo hago lo que puedo en materia, pero no es fácil. Como bien conoce mi compañera, la formación de los jueces de instancia en materia urbanística, ¿no? Yo muchas veces tengo 2 hijos fiscales y de vez en cuando me preguntan algo y yo intento hacerle un razonamiento acerca, digo, no, verá, esto es suelo urbano, ¿qué más da? Digo, pues coño, ¿qué más da? ¿No? Pero, pues esa es la reacción del juez de instrucción o del fiscal, ¿no? Bueno, pero es dominio público, ¿y eso qué más da? No, es que no da igual. Quiero decir que conceptos de este tipo, llevados fuera del ámbito estrictamente jurisdiccional. Mire, yo he hecho otra propuesta, que no va a tener éxito ninguno, que es que es establecer lo que yo llamo muy horteramente jurisdicciones transversales. O sea, vamos a ver, en delitos tributarios, en delitos de ordenación del territorio, en delitos urbanísticos, donde yo no quiero quitarle la competencia a mis compañeros del orden penal, Dios me libre, pero sí me parece que para este tipo de delitos, la integración de un magistrado de lo contencioso, tú me perdonas, la integración de un magistrado de lo contencioso en la audiencia provincial, 2 penales, o la integración de 2 magistrados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin entrar en el proceso y en estas cosas, sino solamente para estos delitos, 2 magistrados de la Sala Tercera en materia urbanística o en materia tributaria, con 3 magistrados penales, yo creo que sería algo que sí deberíamos ensayar. Porque la formación especializada que usted pone encima de la mesa... Mire, en Valencia, ¿sabe lo que ocurre? El índice de revocación de sentencias, de los juzgados de lo contencioso por la Sala de Valencia es el 100% respecto de todo el resto de las salas de España. Algo raro pasa, y por eso le decía que me preocupaba. Algo raro pasa, porque no es normal que un 50% son revocaciones. Aquí algo, o los jueces de a pie, o los jueces de arriba, no sé cómo, pero que los datos estadísticos cantan mucho en Valencia, eso es muy claro y muy significativo, ¿no? Entonces, yo sin embargo veo sentencias magníficas de juzgados, y eso sí me parece positivo, fíjese, la casación de asuntos de los juzgados. El ver, por ejemplo, muchísimas sentencias de juzgados ahora, hombre, en materia de extranjería, pero también en materia de licencia, basta para modificar el uso de una vivienda con la declaración responsable, o hay que, en fin, todo este tipo de cosas que parece que son tonterías, pero me parece que todo eso puede cohesionar. Pero coincido con usted en que la formación específica, estamos tratando de firmar convenios con las distintas comunidades autónomas para formación específica de los jueces, dejarlas muy abiertas, reuniones de este tipo, en fin. Pero es cierto lo que usted dice, que posiblemente la respuesta, por eso yo lo que le temo es una respuesta judicial de una sola sentencia. Me parece que el tema de la doble instancia es más que significativo y más que necesario. Muy bien, don Rafael, muchísimas gracias por su brillante exposición. Gracias. Damos paso a la pausa café, que en esta ocasión se va a cortar, por favor, porque los miembros de la siguiente mesa tienen enlaces aéreos o terrestres y tienen que volver a su domicilio. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias.